Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a analizar La Odisea, la epopeya griega escrita por Homero. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. La Odisea, resumen por cantos. Como es común en obras clásicas y poemas épicos, la división es por cantos en lugar de por capítulos. Por tanto, para hacer un buen resumen de un libro como La Odisea, debemos acudir a los 24 cantos que la conforman. Resumen del canto número 1. En el primer canto, como era costumbre entre los autores griegos, Homero convoca a la musa para que relate lo ocurrido con Odiseo, Ulises, después de haber asediado Troya. Cabe mencionar que la musa era la diosa de la inspiración, por lo que Homero lo que está llamando es a su creatividad y a su inspiración para que le guíen en la escritura. Empieza la narración con una reunión entre los dioses, que deciden que Odiseo vuelva a casa tras años cautivo en la isla de la ninfa Calipso. Para que así sea, Atenea adopta la imagen de mentor y se le aparece a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope, para animarle a buscar a su padre al mismo tiempo. Resumen del canto 2. Telémaco se encuentra en una situación difícil. Con su padre desaparecido durante tanto tiempo, es el hombre de la casa y el encargado de solucionar el hecho de que decenas de pretendientes intenten pedir la mano de su madre, de Penélope. Para ello, reúne a la asamblea del pueblo y ordena la expulsión de los pretendientes. Tras esto, emprende un viaje hacia Pilos siguiendo la pista de su padre, tal y como le ordenó Atenea. Resumen del canto 3. Cuando llega a Pilos, Telémaco se encuentra con Néstor, que le dice que no sabe nada de su padre, solo que algunos héroes ya han regresado de Troya. A pesar de no poder decirle mucho más, le propone ir a Esparta y preguntarle a Menelao. Resumen del canto 4. En Esparta, Menelao le confirma a Telémaco que su padre fue raptado por Calipso, quien lleva años reteniéndole en su isla. Resumen del canto número 5. Mientras, en la isla de Calipso, ésta recibe una orden clara de Zeus: debe dejar marchar a Odiseo. Odiseo, por tanto, sale de la isla y emprende su viaje de regreso a casa. El problema es que al poco de marchar se encuentra con la furia de Poseidón, el dios del mar y padre del gigante Polifemo, al que Odiseo dejó ciego. Resumen del canto 6. Por suerte, Odiseo consigue escapar de la furia de Poseidón gracias a Nausicaa, hija de Alcinoo, rey de los Feacios. Resumen del canto 7. En el palacio del rey Alcinoo, Odiseo relata todas las aventuras y desventuras que había vivido desde que dejó Ítaca hace más de 10 años. Al escuchar todo esto, Alcinoo promete ayudarle a volver a Ítaca. Resumen del canto número 8. Antes de que se vaya, Alcinoo organiza una fiesta en honor a Odiseo. Allí, uno de los invitados cuenta una historia relacionada con la guerra de Troya y con el famoso caballo. Al escucharla, Odiseo no puede retener las lágrimas. Resumen del canto número 9. Odiseo entonces cuenta por qué llora y desvela, delante de todo el pueblo fenicio, quién es en realidad. Explica que él y todo su ejército intentaron regresar a casa desde Troya, pero que se habían encontrado varios obstáculos en el camino. Para empezar, tuvieron un pequeño contratiempo en la tierra de los lotófagos, ya que 3 miembros de su tripulación comieron loto, el fruto del placer desmedido, y casi se quedan allí. Explica también lo que les ocurrió en la isla de los cíclopes con Polifemo, al que Odiseo emborrachó, dejó ciego y engañó para salir con vida de su cueva. Resumen del canto 10. El siguiente destino de Odiseo y sus hombres fue Eolia, la isla del dios Eolo. Esta deidad le entregó una bolsa con poderosos vientos que serían capaces de llevarlo a donde quisiese. El problema fue que una noche, mientras nuestro héroe dormía, uno de sus tripulantes decidió abrir la bolsa para ver qué había dentro realmente. La bolsa, al abrirse, dejó escapar todos los vientos, que produjeron una fuerte tormenta en alta mar. Tras varios días navegando en ese contexto, el grupo consiguió desembarcar en la isla de los Lestrigones, en la que unos gigantes devoraron a algunos hombres. Finalmente, Odiseo cuenta a los fenicios cómo llegó a la isla de Ea, donde se encontró con Circe. Esta hechicera y diosa griega convirtió a algunos de sus hombres en cerdos.
No obstante, Odiseo mantuvo una relación con ella durante casi un año, viviendo durante todo ese tiempo como un rey a su lado. Cuando llegó el momento de querer irse, Circe le dijo que le dejaba ir, pero que la única manera de volver a su hogar era bajar al inframundo primero. Resumen del canto 11. En los infiernos, Odiseo se plantó en la puerta para invocar a los espíritus de los muertos. Se le apareció entonces el Pénor, que le pidió a Odiseo que enterrase su cuerpo. Después, Odiseo habló con el adivino Tiresias para que predijese cómo sería su viaje de regreso. El adivino le dijo que aún le quedaban muchas dificultades y retos a los que enfrentarse. Tras bajar a los infiernos y decir adiós a Circe, Odiseo y sus hombres siguieron navegando. El primer reto era escapar del canto de las sirenas, algo que Odiseo consiguió atándose al mástil y procurando que sus tripulantes se taparan bien los oídos. En la siguiente parada, en la isla del Sol, algunos hombres desoyeron los consejos que les había dado antes Circe y se comieron algunas vacas del ganado de Helios. Cuando se entera, Zeus, enfadado, lanza un rayo que destruye la nave de Odiseo, que resulta ser el único superviviente del naufragio. Es entonces cuando, a punto de hundirse, Calipso lo salva y lo retiene durante casi 10 años. Resumen del canto 13. Tras acabar su relato ante Alcino y sus súbditos, Odiseo emprende de nuevo su camino a Ítaca. Finalmente logra llegar a su patria, pero decide entrar en ella disfrazado de vagabundo para poder ir de incógnito y conocer así, sin artificios ni engaños, la situación real. Resumen del canto 14. A Odiseo le acompaña Eumeo, su fiel criado y al único que le deja reconocerle. Lo que ve al entrar en Ítaca no le gusta. Muchos hombres han traicionado su honor intentando pretender ahora a Penélope. Resumen del canto 15. Telémaco, mientras tanto, busca a su padre ya lejos de Ítaca. Por suerte, Atenea se le aparece en sueños para instarle a regresar a casa. Le advierte también de que los pretendientes de su madre, aquellos a los que echó, están organizando su asesinato. Resumen del canto 16. Telémaco vuelve por tanto a Ítaca y tras esquivar los ataques de los pretendientes va a casa de Eumeo. Allí se encuentra con su padre, Odiseo, al que a pesar del disfraz de mendigo logra reconocer. Ya juntos, padre e hijo planean la venganza contra los pretendientes. Resumen del canto 17. Como nadie le reconoce, Odiseo va a su casa y se infiltra entre los pretendientes, que aún están allí. Empieza entonces a pedirles dinero. Resumen del canto 18. Otro mendigo llamado Irón empieza una pelea contra Odiseo, que como es lógico, el héroe gana. No obstante, como los pretendientes lo ven como un simple vagabundo, se ríen de él. Resumen del canto 19. Euricle, otra de las criadas de Odiseo, se da cuenta de quién es en realidad el mendigo cuando se ofrece a lavarle los pies y reconoce las cicatrices del héroe. No obstante, promete guardar el secreto del que siempre ha sido su amo. Resumen del canto 20. Ya por la noche, Odiseo trata de dormir algo mientras sigue planeando la venganza y la muerte de los pretendientes. Entonces se le aparece Atenea, que se encarga de calmarlo para que concilie el sueño y logre descansar. En la cena, los pretendientes aceptan, a pesar de algunas reticencias, que el mendigo tras el que se esconde Odiseo, aunque ellos sigan sin saberlo, se les una en la comitiva. Un profeta le anuncia a Telémaco que pronto las paredes de su casa se mancharán de sangre. Resumen del canto número 21. Penélope, que ante la ausencia de su marido se ve obligada a tomar ya una decisión, propone una prueba a los pretendientes: disparar una flecha que logre pasar por el agujero de 12 hachas puestas en fila. Quien lo consiga se podrá casar con ella. Los pretendientes prueban suerte uno a uno, pero ninguno lo consigue hasta que Odiseo insiste en participar y logra el objetivo. Resumen del canto 22. Una vez ganada la prueba, Odiseo pasa a la siguiente etapa de su venganza: matar a todos los pretendientes. Acaba con cada uno de ellos en una batalla que casi parece infinita. Resumen del canto 23.
Cuando ya todos los cadáveres de los pretendientes están a sus pies, Odiseo descubre su identidad ante Penélope. A ella le cuesta reconocerlo, porque lo daba ya por muerto y su aspecto había cambiado mucho, pero termina viendo la verdad y abrazando al que siempre será su marido. Resumen del canto 24 y último. Odiseo se reencuentra también con su padre, que también tiene dificultades para reconocerle. Luego debe enfrentarse a los familiares de los pretendientes, que son ellos los que ahora buscan venganza. Se inicia entonces una lucha que solo logra parar a Atenea, que se aparece para proponer un acuerdo de paz que llegue a buen puerto. Personajes de la Odisea. En la Odisea aparecen varios personajes, aunque el gran protagonista, sin lugar a dudas, es Odiseo. Es por eso que el título es el que es, pues era común en los poemas épicos de la literatura griega que el héroe diese nombre a la obra. Por ejemplo, la Eneida narra las aventuras de Eneas. A continuación vamos a hacer un análisis del personaje principal, pero también de los secundarios. Odiseo o Ulises. Odiseo es el héroe protagonista. Se le llama también Ulises porque este es su nombre en latín, es decir, el que se le puso cuando Roma heredó la literatura y la cultura épicas de Grecia. La primera vez que aparece Odiseo en la literatura griega es en la Ilíada, la obra que también Homero escribió y que relata lo ocurrido en la guerra de Troya. Desde un primer momento, el autor caracteriza a Odiseo como un héroe valiente, inteligente, fuerte, pero también impulsivo. No obstante, en la Odisea se nos ofrece una visión más humana y familiar del protagonista, por ejemplo, en las escenas en las que llora o en las que se reencuentra con su familia. Destaca a Odiseo sobre todo por su astucia, sin la cual no hubiese podido sobrevivir el trayecto de regreso a Ítaca ni tampoco haber ganado la guerra de Troya. Esa inteligencia le hace ser el favorito de Atenea, la deidad de la sabiduría. No obstante, es odiado por Poseidón, ya que dejó ciego a su hijo Polifemo. Ese odio visceral le complica en muchas ocasiones la vida, pero el amor profundo de Atenea se la salva. Sin el choque de estas dos fuerzas divinas, la Odisea no sería ni una obra épica al uso, veremos que la presencia de dioses siempre es importante, ni tampoco ocurrirían tantas aventuras. Penélope y Telémaco. La esposa y el hijo de Odiseo son los que le mantienen humano y la razón por la que quiere regresar, sí o sí, a Ítaca. Además de humanizarlo, ambos personajes juegan un papel relevante en la obra, ya que es a través de ellos que conocemos lo que ocurre y ha ocurrido en Ítaca desde que se fue Odiseo. Al mismo tiempo, representan valores que Homero consideraba cruciales, como la fidelidad y la esperanza. Los dioses. En la antigua Grecia, los dioses eran los garantes del poder y de los que se creía que dependía todo. Su presencia en la Odisea permite a Homero solucionar fácilmente algunos asuntos. Por ejemplo, que Telémaco se entere de que debe volver a casa o que utilizando la técnica Deus ex machina, todo se solucione al final gracias a la presencia de Atenea. Esto no solo es una preferencia individual del autor, sino que educa al lector sobre la importancia de los dioses y cómo su presencia es siempre omnipresente e ineludible. Los seres mitológicos. Sirenas, cíclopes, lotófagos. Son todos seres mitológicos que presentan siempre una dualidad entre el bien y el mal. La mejor prueba de ello son las sirenas, cuyo precioso canto atrae a la muerte. Incorporando a los seres mitológicos, Homero logra crear un libro que, más allá del viaje de Odiseo, es también una recopilación de mitos y leyendas. Circe y Calipso. Además de Penélope, estas son dos de las mujeres que más influencia tienen en el viaje de Odiseo. Con Circe, Odiseo inicia una relación amorosa, aunque termina rompiéndola una vez se percata de que debe proseguir su camino. No obstante, Circe tiene un papel muy importante porque además de ser su amante, le da consejos para cumplir con su objetivo y poder regresar a Ítaca. La ninfa Calipso, por su parte, también siente amor por Odiseo, aunque de una manera más obsesiva que le lleva, en cierto modo, a mantenerlo cautivo a toda costa. Cabe decir que durante ese secuestro, Odiseo disfrutó del amor y los agasajos de Calipso. La cuestión es que, a pesar de todas las promesas que le hace la ninfa,
como otorgarle la inmortalidad, el héroe no consigue olvidar su vida anterior. Análisis de la Odisea. Cuando se hace un análisis de la Odisea, se suele hacer desde el punto de vista de la literatura, pero también de la filosofía. Es muy común que así sea porque ambas disciplinas están interrelacionadas, especialmente en obras como esta, en las que hay aprendizajes y metáforas sobre el viaje y sobre conceptos como la justicia. Por lo tanto, además del análisis literario de la Odisea, vamos a ofrecerte uno filosófico. Análisis literario de la Odisea. Lo primero que debemos mencionar en este análisis literario de la Odisea es su contexto y su autoría. Como todos sabemos, el poema lo escribió Homero como una continuación de la Ilíada, creando así una especie de saga. El contexto también es importante, ya que el poema es el resultado de la tradición oral. Homero puso por escrito una leyenda que contenía gran parte de la cultura griega, por lo que su valor fue inmenso antes y también lo es ahora. En cuanto a la temática, es fundamental señalar la metáfora del viaje físico como un viaje emocional, que simboliza la lucha contra las adversidades. También representa la importancia del hogar y de la identidad, y de cómo las raíces, por mucho que nos alejemos, siempre tiran de nosotros. A nivel de estilo, Homero destaca en esta obra por caracterizar con suma profundidad psicológica a los personajes. Esto hace que la Odisea tenga un tono mucho más humano e incluso familiar, algo no siempre común en los poemas épicos. En este sentido, recuerda al mío Cid. Por último, conviene explorar los temas que trata y el corte filosófico con el que se tratan. Análisis filosófico de los temas de la Odisea. Más allá del viaje, la Odisea habla de valores tan universales como la justicia, la lealtad o la valentía. El modo en el que aparecen en la novela no es solo narrativo, sino que llevan irremediablemente a una reflexión filosófica. La justicia. En la obra se presentan dos formas de justicia, la humana y la divina. Se plantea así una reflexión sobre los límites y sobre cuál es el castigo más adecuado o más válido. Muy relacionado con esto está el tema de la venganza, que personajes de todo tipo, Odiseo, Poseidón, las familias de los pretendientes, llevan a cabo. Se cuestiona si tomarse uno la justicia por su mano es lícito, lo era al menos en la antigua Grecia, o si la venganza solo puede despertar más venganza y violencia. La identidad. Odiseo, durante toda la obra, duda sobre si identificarse como el que es o no. Esto, además de una estrategia de protección en algún momento, es también el reflejo de cómo el paso de los años y eventos como una guerra pueden hacernos dudar sobre quiénes somos. ¿Podemos decir que somos quienes éramos hace 20 años? Odiseo se ve obligado a responder a esa pregunta y a todas las que derivan de ella. ¿Me seguirán queriendo? ¿Sigo siendo el héroe que todos recuerdan? ¿Soy además de héroe, padre y marido? La naturaleza humana. Uno de los aciertos de Homero en la Odisea es construir personajes humanos a pesar de ser dioses o héroes. Odiseo es el gran ejemplo de que su naturaleza humana existe por muy épica que sea su vida. Es por ello que se emociona, que se equivoca y que siente pena, tristeza, nostalgia, rabia. Su carácter impulsivo ayuda a reflejar esa dualidad entre los valores y los defectos. La libre voluntad y el destino. Igual que en la saga La Rueda del Tiempo, el tema del libre albedrío se explora a través de Odiseo, que parece tener que cumplir un destino. Esto le hace preguntarse si realmente tiene poder sobre su propia vida o si debe hacer solo lo que se espera de él. Al mismo tiempo, ese cumplir con su destino hace que los dioses siempre terminen salvándole y ayudándole. Aparece, por lo tanto, la idea de que los dioses lo predisponían todo, generando una especie de enseñanza final al lector sobre su poder y la necesidad de confiar en ellos, una idea sobre la que se asientan todas las religiones. Preguntas y respuestas sobre la Odisea. ¿Quieres conocer más sobre la Odisea? No te pierdas esta sección de preguntas y respuestas sobre la obra. ¿Cuál es el resumen y las ideas principales de la Odisea? La Odisea es un poema épico en el que Odiseo, tras la guerra de Troya, es decir, tras los eventos narrados en la Ilíada, relata lo sucedido tras la batalla final y hasta que logra volver a su hogar, a Ítaca. Es
por lo tanto una obra sobre el viaje físico y emocional, sobre la valentía, la supervivencia y los conflictos humanos. ¿Qué cuenta la Odisea de Homero y qué entendiste de ella? La Odisea de Homero cuenta la historia de Odiseo desde que sale de Troya y hasta que regresa a Ítaca. Un viaje que le lleva 10 años debido a todos los retos que debe enfrentar durante el camino. De este relato hemos aprendido cómo se construye la figura del héroe, además de otros aspectos sobre la cultura y la mitología grecolatinas. Esto, y a pesar de los elementos mágicos, nos permite a los lectores tener una visión profunda sobre la naturaleza humana y los conflictos internos de una persona. Es una reflexión también sobre la identidad, el destino y la necesidad de encontrar el camino propio. ¿Cómo Penélope reconoce a Ulises? Aunque a Penélope le costó reconocer a Ulises, se dio cuenta de que el mendigo era en realidad su marido cuando éste le contó cómo era su cama, cómo la había fabricado él mismo a partir de un olivo y las marcas que ésta tenía. ¿Qué hizo Penélope mientras esperaba a Ulises? Tejió un manto interminable. Prometió casarse cuando lo acabase, pero cada noche descosía lo cosido por la mañana para volver a empezar al día siguiente y no acabarlo nunca. ¿Quién fue Ulises y quién mató a Aquiles? Ulises es el nombre latino de Odiseo, es decir, un héroe de la mitología griega. Fue el responsable de la estrategia del caballo de Troya que acabaría con la ciudad. Además de un guerrero y estratega militar, fue el rey de Ítaca, de donde se fue para luchar en Troya. Por otro lado, Aquiles fue un aliado de Odiseo en Troya que murió a causa de una flecha lanzada por el troyano París. ¿Cuál es el nombre del hijo de Ulises y cómo se llama su perro? El hijo de Ulises se llama Telémaco y su perro se llama Argos. ¿Cuántos años tarda Ulises en regresar a casa y quién castiga a Ulises? Ulises tarda 20 años en volver a Ítaca. 10 años permanece luchando en Troya y otros 10 regresando y enfrentándose a 1000 obstáculos. Quien castiga a Ulises es Poseidón por haber dejado ciego a su hijo Polifemo y también Zeus por haberse comido las vacas sagradas de la isla del Sol. ¿Qué pasó con las sirenas y por qué Poseidón castiga a Ulises? El canto de las sirenas era peligroso porque su aparente dulzura atraía sin remedio y con crueldad escondida a los marineros que embelesados saltaban al agua y se ahogaban. Ulises, sabiendo esto, ordenó a sus tripulantes que se tapasen los oídos con cera. El único que no lo hizo fue el mismísimo Ulises, que se ató a un mástil y les dio una segunda orden a sus hombres: que pasase lo que pasase, no cambiasen de rumbo ni le hiciesen caso. Lo hizo porque la profecía decía que si un hombre era capaz de escuchar el canto y no dejarse arrastrar por él, una sirena debería morir. Ulises, por lo tanto, lleva a cabo esa acción de escuchar el canto de manera segura para hacer algo de daño a unas criaturas que tantas muertes causaban. ¿Por qué Penélope teje y desteje y qué hizo para no casarse? Penélope teje por el día y desteje por la noche para no tener que casarse ante la larga ausencia de su marido. Ella promete a los pretendientes, mediante un engaño, que solo aceptaría a un hombre cuando acabase de tejer, pero gracias a su estrategia nunca acaba de tejer. ¿Cuál es el destino final del viaje de Odiseo y quién traiciona a Ulises? El destino final del viaje de Odiseo es Ítaca, que también fue su punto de inicio. Odiseo fue traicionado y asesinado, tal y como marcaba la profecía, por su hijo Telégono, el cual había tenido con Circe durante su estancia en la isla de Ea. De hecho, fue ella la que ordenó a Telégono que acabase con su padre, ya que éste no había vuelto a contactar nunca más con ellos. ¿Cuántos hijos tuvo Odiseo y cómo logró entrar a Troya? Odiseo tuvo 2 hijos, Telémaco con Penélope y Telégono con Circe. En cuanto a cómo logró entrar en Troya, lo hizo gracias al famoso caballo de Troya. Odiseo trazó un plan: construir un gran caballo de madera, esconderse todos los soldados griegos en él y que otros lo llevasen a las puertas de Troya, de modo que los troyanos lo entendiesen como un obsequio de paz. Efectivamente, los troyanos dejaron entrar el caballo de madera y se emborracharon pensando que la guerra ya había acabado y que los enemigos se habían rendido. Lo que no se imaginaban es que, al caer la noche, cuando todos dormían todavía borrachos, los hombres de Ulises saldrían del caballo para asediarlos.
¿Por qué el nombre de La Odisea y qué significa Penélope en la historia? El título de la Odisea es el que es porque cuenta la epopeya de Odiseo. Penélope es un símbolo de la lealtad, la esperanza y la paciencia. El modo en el que se enfrenta a la ausencia de su marido, siempre desde la fidelidad, resultaban ejemplarizantes para las mujeres griegas. ¿Dónde se desarrolla la historia de la Odisea y cuál es el contexto histórico? La Odisea se desarrolla en varios lugares, los mismos que Odiseo recorre en su viaje de regreso a Ítaca. Entre ellos están Troya, la tierra de los lotófagos, la isla de los cíclopes, la isla Eolia, el país de los lestrigones, la isla de Ea, los infiernos, la isla de Calipso o el país de los fenicios. En cuanto al contexto histórico, cabe mencionar como marcador temporal el final de la guerra de Troya, según la mayoría de los expertos, en el 1184 a.C. ¿Cuántos dioses hay en la Odisea y qué simboliza cruzar el río de fuego? Son varios los dioses que aparecen, como mínimo mencionados, en la Odisea. Por ejemplo, cuando se habla de que los dioses se reúnen en la asamblea para conseguir que Calipso deje ir a Odiseo. Los que más importancia tienen son Zeus, Atenea, Poseidón y Circe, que además de hechicera se considera deidad griega. Ulises debe cruzar el río de fuego para llegar al inframundo. Cruzarlo, a pesar del miedo, refleja su esperanza por volver a Ítaca y reencontrarse con su familia. ¿Quién fue el primero en reconocer a Ulises y quién retiene a Odiseo? Su criado Eumeo fue el primero en reconocerle. Calipso es quien retiene, durante casi 10 años, a Ulises. ¿Quieres navegar junto a Odiseo en su viaje? No dudes entonces en hacerte con un ejemplar de la Odisea. Compra uno a través del enlace que te dejamos en la descripción y recíbelo en casa en pocos días. Hasta aquí el análisis de la Odisea, la epopeya griega escrita por Homero. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir directamente el libro.